puntos estaban. Eficacia, el tema de eficacia tiene que ver hasta qué punto cumplimos con los objetivos o las metas propuestas. Entonces partimos de unos objetivos, de un propósito que se define. Antes de los objetivos están los problemas. Entonces se definen unos objetivos acorde con unos problemas públicos que existen, que se identifican, y se busca lograr unos productos, resultados e impactos. El evaluar si se han cumplido esos productos, resultados e impactos es lo que medimos con el criterio de eficacia. Eficiencia tiene que ver con la relación de los insumos y los productos. Nosotros podemos generar más productos con la misma cantidad de insumos, entonces eso es ser cada vez más eficaz. Y economía es tratar de reducir los insumos sin mejorar la calidad, reducir el costo de los insumos. Entonces estos son principios del control fiscal, son los básicos. Esa medición no necesariamente tiene que ser que tengamos bases de datos, estadísticas de también podemos nosotros recoger la información, utilizar pruebas cualitativas para encuestar a los padres, a los alumnos, a los maestros, a la comunidad en general y mirar si era mejor la situación antes de que nuestra escuela funcionara o después, o si no hubiera funcionado la escuela, ¿cómo estaríamos? Entonces, este punto es muy importante en el sentido que también nos da luces sobre la viabilidad del estudio. En ese sentido, ¿cuál sería un ejemplo de efectos no medibles? Muchos temas ambientales. Aquí hay una discusión sobre el daño ambiental y realmente no sabemos si alguien tumba una hectárea de bosque, eso ¿cómo se cuantifica? Si se cuantifica como dinero, como una multa, o un biólogo va a decir es que su valor biológico, genético, no sé qué, es invaluable, o sea, en cambio un economista diría, sí, yo le pongo un precio a cada árbol y ya. Entonces hay temas de ese tipo donde la teoría y el avance no ha sido suficiente. Hay temas de percepción donde no es tanto no medible, sino que toca ir y utilizar otros instrumentos, ya sea por cualitativo jerarquizar o la percepción, aunque eso, los instrumentos de medición por percepción pueden ser manipulados por la información que tenga la persona. Pero a un economista alguien diría, no, todo puede ser medible. Pero ¿cuánto nos cuesta medirlo? ¿Nosotros podemos ir a hacer esa medición? No. Esa era la duda, o sea, porque de pronto hay cosas que sí se pueden medir, pero nosotros no tenemos los instrumentos, entonces no medible, pero no porque no haya, digamos, el sistema. O sea, por ejemplo, yo el fin de semana salió ese tema de lo del asbesto, de pronto lo vieron en Cartagena, y entonces decían que era la primera vez que lograban tomar unas muestras y determinar en un laboratorio en el exterior, en Estados Unidos, no recuerdo, qué nivel de contaminación, por ejemplo, tenía el agua de asbesto, ¿sí? Entonces eso lo podían hacer, pero solamente lo pudieron determinar por allá. Entonces, en este caso, nosotros lo que tenemos que definir es si nosotros como equipo podemos medir, y allí si no lo podemos medir, es no medir, o sea, no tenemos las herramientas, es no medir. Y si el gobierno tiene las herramientas, o sea, y si ellos no lo tienen, si nosotros lo podemos hacer. Y si no lo podemos hacer, existe la tecnología, pero como tú dices, no tenemos ni los recursos, ni el tiempo, ni la tecnología para hacerlo nosotros, entonces en ese caso serían no medibles para nuestro estudio. Listo, pasemos. Entonces, aquí vamos a consultar el SPI, la ficha EBI, como les digo, el Banco de Proyectos del DNP, está basada en esta metodología del marco lógico
Y entonces puedes entrar a este link o entramos por Google, por favor. Entonces vamos a ver un proyecto de inversión, hasta qué punto tiene esta estructura. Hasta cierto punto nos puede servir, tiene objetivos, tiene actividades, tiene productos. Hay unos muy mal formulados, o sea, ahí no podemos hacer nada, es un tema de gobierno. Hay otros que son mucho mejor formulados y nos dan una guía sobre todo lo que hemos visto. Si nuestro tema no tiene proyecto de inversión, pues ahí sí, ni modo, tenemos que buscar otra literatura. Entonces no sé quién tiene proyecto de inversión, lo de seguros. Hay un proyecto de inversión enfocado a los... Listo, entonces por favor nos sentamos aquí, lo consultamos. Digamos, mientras que van mirando, digamos, el estudio de comercio es la descentralización diferencial. No es una pregunta. Es que como el proyecto de descentralización diferencial para la parte de comercio, no hay un proyecto como tal directo, sino es algo muy global. ¿Cómo podría uno mirar los efectos o cómo podría uno mirar la parte presupuestal? Pues si uno mira la parte presupuestal, sale lo que llega de gobernación, la parte regional, o sea, todo lo que está descentralizado. Pero como tal, uno enfocarse, ¿cómo uno lo podría hacer a nivel focalizado, a nivel de la inversión? Más, o sea, como focalizar esa parte de inversión directa. Es que el tema de ustedes es muy amplio, o sea, yo no sé hasta qué punto es una evaluación de política pública. En todo caso, esta metodología sirve para todo. Hay una compañera aquí que está haciendo el segmento de mujer rural, el mapa de actores nos sirve a todos. Ese tema de descentralización diferencial, la cadena de valor y el mapa de actores de ustedes va a ser gigante porque hay muchos actores, hay muchas fuentes, ya no solo es el PGN es solo una fuente de regalías, está por otro lado, pero en PGN sí hay unos fondos que son distribuidos hacia las entidades territoriales. Yo conozco el caso de Ventanilla Única de Agua Potable. Entonces allí van los alcaldes, presentan sus proyectos y los evalúan, y con un proceso que no hay criterio, porque yo les pregunté en una auditoría cuál es el criterio para escoger ustedes unos y no otros. No es que se reúne un comité de altísimo nivel, me dijeron, y ellos son los que escogen a dedo cuáles proyectos se desarrollan. Entonces hay zonas donde el déficit de agua potable es grandísimo y de pronto le dieron el dinero a acueductos en zonas donde el problema no es tan grave, pero como no hay un criterio definido, pues eso puede llegar a suceder. SGP está en presupuesto general de la nación, tiene unos criterios claros. Uno diría, bueno, esa es la estructura vertebral, pero regalías también va a los territorios. Con posconflicto hay unas fuentes de PED, toca mirar si venía plata del PGM o de regalías o de cooperación internacional. Entonces, se puede hacer. El tema es que ustedes tienen tantas variables que sus mapitas van a ser gigantes, y ahí el reto para hacer la evaluación, no para hacer el mapa, porque el mapa sí es general, es que se focalicen en algún punto. Primero, Mario, una cosita, es que cuando ya uno va a hacer un cruce con la ficha EBI en el SPI y va uno a cruzar, que nos pasó en inclusión productiva el año pasado, va uno a revisar objetivos generales, objetivos específicos, y encuentra uno unas diferencias en los objetivos que plantearon en el manual operativo, en la formulación de la estrategia, y cuando me voy al SPI encuentro otros objetivos, o sea, unas cosas locas de formulación, de implementación, y ya los resultados en el SPI. Y ahí sí le queda difícil a la Contraloría hacer una medición, entonces le toca a uno reunirse, lo que estaba diciendo, reunirse con esos genios que hacen todo esto y decir, vamos a evaluar esto y esto, porque no hay una unificación en estos tres documentos.
Sí, eso sucede, pues eso ya es una observación. Sí. O sea, de mejora, de unifiquemos instrumentos, podemos evaluar el principio de coherencia, hasta qué punto son coherentes. Lo terrible sería que los objetivos no confluyan. Entonces, y además, entonces nosotros tenemos que definir cuáles son los objetivos que para nosotros vamos a evaluar. Entonces, como el gobierno no lo tiene claro, nosotros somos los que definimos, lo podemos hacer en una mesa de trabajo con ellos. No es que cuando se formuló tal cosa, no existía tal norma, tal recurso, no existía la ley de víctimas, por decir, entonces eso cambió, y entonces esos cambios no se reflejan en tal documento, y los que sí son vigentes son estos. Entonces, en un diálogo es lo mejor acordar con ellos como cuáles son los que nosotros vamos a identificar para evaluar. En todo caso hay que decirlo, no hay consistencia entre el plan operativo de esto, porque esto nos confunde a nosotros, a la ciudadanía, al Congreso. Eso no debería pasar, pero esto es una muy buena guía. Disculpe, retomando el tema de descentralización diferencial en Colombia, pues, y usted dice que es muy amplio, obviamente nosotros ya no tenemos cuenta de eso. ¿De qué manera de pronto usted nos puede dar como una guía o algo así para acotar el tema? Pues que nos diga, pues más o menos, métanse más bien por esta... Depende de la teoría y el enfoque. O sea, ¿qué planteaba el gobierno? Una buena estrategia es reunirse con el gobierno, preguntarles cómo lo están enfocando ustedes, porque el plan de desarrollo es muy amplio. Y una cosa se escribió allá, y igual que nosotros, cuando ellos empezaron a ejecutar, de pronto se dieron cuenta que eso iba por otro lado. Entonces, realmente, quien más conoce la estrategia es el gobierno. Si nosotros conseguimos un marco teórico internacional, existen teorías de federalismo fiscal, etcétera, a los cuales nos vamos a agarrar, eso nos puede servir para comparar frente a lo que dice el gobierno, porque el gobierno tampoco lo que diga es palabra sagrada para nosotros. Nosotros podemos escoger el marco conceptual, pero lo más importante es, bueno, ¿ustedes cómo ven esto? Lo mismo creo que ustedes se reunieron con la Comisión de Descentralización, ellos son, de altísimo nivel, ¿cómo lo ven ellos? Entonces es eso, y por la complejidad del tema es importante consultar, y eso lo podemos hacer, pedirle al gobierno que nos dejen por escrito, nos expliquen en una reunión cómo lo ven ellos, cuáles son los actores, cuáles son los objetivos, cuál es el tema relevante, porque si es muy grande, pero lo importante es la plata, pues nos vamos por la parte de la plata. Y entonces que arreglo institucional es muy importante, sí, pero entonces limitamos porque el estudio tiene un tiempo, unos recursos, y pues tenemos que ceñirnos a eso. No podemos durar 3 años estudiando la descentralización diferencial, porque además se nos acaba el gobierno. Vamos a mirar lo de la ficha con todos los peros que podamos encontrar, pero para ver qué tiene la lógica del marco lógico. Entonces, bueno, esta ficha se llama Implementación de estrategias para la inclusión financiera del sector agropecuario. Entonces aquí tenemos la información general del proyecto. Esto es en la estructura del presupuesto general de la nación. Entonces eso es lo interesante. Si nosotros vamos al CIE, vamos a encontrar este proyecto allá. Están las fechas. Entonces hay una información básica, el objetivo, muy sucinto, el problema, súper sucinto, baja inclusión financiera de los productores agropecuarios. Uno diría, ¿qué es inclusión financiera? Entonces pues ya hay unos temas de conceptos que hay que entrar a desarrollar. Entonces el objetivo, al ser el reflejo de la solución del problema, es fomentar la inclusión financiera. Hay una descripción, entonces ahí está un poquito más largo, podemos encontrar elementos para nuestro
caracterizar el problema, la estrategia, las metas, etc. Entonces está la descripción, están los beneficiarios, siempre colocan 50 millones de personas, o sea, esa no es la mejor alternativa. No creo que todos seamos productores agropecuarios, entonces, o esos son 48.500. Ah, listo, 48.500 personas. Entonces toca mirar si esos son en nuestro censo agropecuario, si esa es la totalidad, o el universo son 100.000, entonces ahí es limitado. Nacional, sigamos bajando. ¿A qué poblaciones beneficia? Entonces, indígenas, estos son enfoques transversales. Cadena de valor, ¿me suena? Entonces, aquí está la cadena de valor. Solo tiene actividad producto. Pero entonces aquí ya tenemos claro cuáles son los productos. Unos servicios de apoyo financiero a través de incentivos de capitalización rural y número de proyectos, 2.500.000. Fechas de inicio y final. Otro servicio de apoyo financiero con la línea especial de crédito. Con eso se busca atenuar los costos de la financiación de actividades agropecuarias. Entonces tenemos actividad producto, el resultado, diría uno, como hoy toca mirar cómo convertimos ese objetivo específico en el resultado. Aquí tenemos otro, aumentar el nivel de educación financiera. El producto sería servicios de educación informal en inclusión financiera y la actividad de implementación de programas de inclusión financiera rural. 13.500.000. No, 13.500. Ah, bueno, tiene 4 ceros, no sabemos. Listo. Son 13.500 personas. Sí, entonces ahí. Y así está cada uno de los objetivos específicos, productos, actividades. Nos sirve como guía para construir nuestra cadena de valor. Pues aquí hay productos y actividades concretos, metas concretas, fechas concretas. Con esto podríamos hacer un seguimiento. Igual puede haber cosas por fuera que nosotros identifiquemos que son las no explícitas, porque tenemos que aportar, no es tomar lo que el gobierno dijo y ya. Recursos, tenemos, ya veremos que hay una parte financiera, esto es solo PGN, tenemos que sumar otros recursos, si hay regalías toca ir y sumarlo, porque todo eso, incluso recursos privados en salud, en alguna época se buscaba mirar el gasto de bolsillo, se llamaba, si se podía contabilizar el gasto de bolsillo como gasto en salud, porque no es solo lo que invierte el Estado, la nación, los municipios, incluso las familias. Entonces esta parte también es relevante. Y ahí detallan costos y vamos bajando. Entonces quería que miraran cómo llegar, y esto nos puede servir para conocer el tema que estamos haciendo, el estudio, y aportar sobre esto. Eso es un punto de partida. Listo, yo creo que ahí. ¿Ya miraron esta ficha? ¿Sí les pareció útil? Sí, no. Falta. Sí. Lo que pasa es que yo no sé, Ana Luz me estuvo contando que SPI está desactualizado. Sinergia. SPI también, mira Sí, a la entonces, parte de búsqueda. SPI, después de mucho tiempo se logró que estuviera conectado con el CIF. Uno miraba, entraba al SPI, daba un dato de presupuesto de ejecución, de avance del proyecto. Por ejemplo, Aquí no está 2024. no deja, es que eso No deja. no deja. Y eso estaba actualizado al mes anterior. Y no coincidía, hubo hallazgos de la Contraloría donde decía que no está integrado, no tiene sentido que no esté integrado CIF y el SPI, y el Banco de Proyectos. Lograron integrarlo en el valor del presupuesto. Y eso se fue para atrás. Igual en Sinergia nosotros teníamos nuestras metas de gobierno ya
las pocas que hay, el avance es mínimo, la mayoría dice no hay información, creo que borraron lo anterior. Entonces aquí se ha habido un retroceso, pero si el proyecto viene de antes, tenemos la información de 2023, no de 2024, pues ya tenemos, o miramos PGM, que sí lo envía Economía y Finanzas todos los meses, o se lo pedimos a las entidades, Sí. esa información. Vamos a parar un segundo para arreglar un poco el sonido que nos está escuchando. Sí, poner otra vez el tema. Listo, pues creo que ya vamos al ejercicio. Para recordarles, la segunda actividad era la justificación del estudio y la relevancia, tanto de acuerdo con el diagnóstico que hicieron nuestros compañeros o con la información que nosotros recabamos. Entonces, estoy esperando esa tarea, por favor, que la tenemos pendiente. La de la segunda jornada, la de justificación de la presentación de la segunda jornada. Hola, Gina. Ahí sí escucho. La verdad es que en toda la clase yo no he tenido la nitidez del sonido que espero para poder entender la dinámica de la clase. Ahora, yo escucho que están hablando de unas diapositivas que yo no las estoy viendo ni me las están compartiendo. Entonces, para mí realmente es muy difícil que yo pueda continuar con el curso, porque ¿para qué si no estoy entendiendo nada? Yo no entendí absolutamente nada, ni vi diapositiva, ni vi nada. Aquí he estado sentada como por cumplir, pero realmente esa no es la idea. La idea es que yo pueda entender el ejercicio que estamos haciendo. Lo sentimos mucho, Gina, que no estuviera haciendo ni la presentación ni el sonido adecuadamente. ¿Ya ves la presentación? Pero es que esa no es la idea, porque yo realmente soy nueva en la DES, yo no conozco el tema de política pública, apenas estoy entendiendo, y la idea es como que al ritmo de la explicación yo pueda mirar las diapositivas para poder comprender el ejercicio, porque así la verdad me queda, no lo voy a entender. Sí, lo entendemos, disculpa el problema que tenemos. Sin nitidez en el sonido, por allá escuché a alguien que dijo que sí puede, sin la nitidez del sonido y sin la diapositiva, ¿qué puede entender? No, yo no, la verdad, tengo que ser honesta. Nadie dijo que tú podías, que lo sentíamos mucho y esperamos solucionar el problema técnico. Acá la esperamos. Es muy feo el sonido, ¿no? Yo no escucho, todo se escucha muy... ¿Ya mejoró el sonido en este momento? ¿Sí mejoró ahí? Cuando tú me estás hablando, sí, pero cuando habla Mary Yasmín, no escucho. O sea, la escucho muy lejos y no hay nitidez en el sonido. Sí, es que yo estoy aquí frente al computador y frente al grupo, entonces... Sí. O sea, cuando tú me hablas yo te escucho perfectamente, pero cuando ella dicta la clase yo no le entiendo absolutamente nada. Bueno, ya comienza el papel, ya quedó más cerquita hacia el computador. ¿Estás escuchando? Ahora sí escucho. Ahora sí escucho. Bueno, por favor, la próxima vez no dices si hay algún problema. Entonces, ya terminamos nuestro estudio preliminar. ¿Cuál es el final del estudio preliminar? La finalidad. ¿Es viable o no? Y eso lo hacemos mediante un concepto. O sea, todo este documento, esto es un documento tan amplio como se requiera dependiendo del tema, con todos estos elementos,
Y al final nuestro último capítulo es un concepto. El concepto es: ¿existen las condiciones o no existen las condiciones para desarrollar el estudio? Si existen las condiciones, pasamos a la siguiente etapa, que es la etapa de planeación, que es la que vamos a ver a continuación. Y si no existen las condiciones, lo decimos, nos reunimos con nuestro jefe se reunirá con el delegado, tomará las decisiones pertinentes, y si definitivamente no es viable, entonces hay que ir a Economía y Finanzas y pedir modificación, y esto será aprobado con comité directivo, porque como el plan se aprobó por comité directivo, las modificaciones también. Una preguntita, bueno, durante todo. Una preguntita, durante todo ese procedimiento, por ejemplo, cuando existe Una preguntita. cuando ¿Ustedes qué tienen en la diapositiva? concepto de estudio preliminar. ¿Y yo por qué no lo veo? No, yo no veo nada de diapositiva ni nada. Yo no he visto la primera. Cindy, nos estás compartiendo tu pantalla, pero apareces el Teams. Sí, pues, ¿por qué no nos la envías como archivo en esta reunión? Esa se envió ayer. Sí, al correo ya les compartí. Aquí están visualizando. Sí, señora, muchas gracias. Gracias. Entonces, por ejemplo, no existen las condiciones, y los que estaban liderando ese estudio eran un equipo, no sé, de 5 personas, 4 o 5 personas. Entonces, supongamos que ya vamos en marzo, cuando vamos cumpliendo el cronograma de tiempo, llegamos a marzo y le decimos a nuestro jefe: no existen las condiciones. ¿Cuánto tiempo se demora la consulta con el delegado, después con la Economía de Finanzas, y a partir de ahí la respuesta de ellos? Y en esa demora, si dicen que no, si estamos aptos nosotros 4 o 5 para hacer otro estudio ya a las alturas de marzo, o nos tendrían que reasignar a otras labores. Pues nosotros entregamos nuestro informe. En principio, pues ya dijimos que no era viable. Igual tenemos unas medidas de mitigación, entonces el delegado puede decir: no, voy a fortalecer el equipo, voy a hablar con el Centro de Estudios Fiscales, que me traiga un experto, vamos, el director de la ADR reorganiza el personal, y puede llegar a mejorar las condiciones para que sean más viables. Si no es viable, pues nosotros tenemos muchas más tareas: evaluación del plan de desarrollo, informe ambiental, muchos requerimientos, especialmente de economía y finanzas, de medio ambiente, informe de control interno. Lo que tenemos es tareas. Si se puede hacer un estudio también, si se puede de pronto ampliar los cronogramas para hacer viable este estudio también, aunque sin pasar del año, la doctora, y como es un plan de este año, el único criterio es que no podemos pasar de este año, y la fecha no es 24 de diciembre porque hay otras etapas de aprobación y de difusión, etcétera. Entonces, hacia principios, mediados de diciembre, la fecha última del último estudio que se apruebe. Entonces, ese tipo de cosas, pues, las debe sopesar sobre todo el director, de qué tan ágil lo hago para hacerlo mucho más viable, mitigar todos esos riesgos que ustedes identificaron, o para iniciar otra labor o reasignar al personal. Nuevamente, como les dije, en conflictos de interés, ya este es un tema del nivel directivo. Nosotros, si justificamos técnicamente todo nuestro tema, entregamos el producto y pues tendrá que, ya es en esa instancia donde se deben tomar otro tipo de decisiones. Entonces, pues
lo que tú dices, tocaría mirar qué se concertó, mirar qué otras actividades vamos a hacer. Pero pues esto es un proceso y en la medida que pasemos a otra instancia es decisión de la otra instancia. Entonces este es el producto final. Ese concepto, alguien me preguntó, ¿es por escrito? Si es un documento, enviémoselo al director. Puede ser un correo electrónico, que quede la evidencia, porque pues después, no, que se lo entregué físico, no, pero no quedó claro qué fecha fue, en qué momento. Entonces el único requisito es que se deje esa evidencia de la comunicación con el documento cuyo fin último es el concepto. Sigamos. Yasmín, en aras de, digamos, de hacer más, digamos, transparente el proceso, estas comunicaciones como son la asignación, la entrega del documento preliminar, el de planeación, el primer borrador, el informe final, ¿no deberían ir con CIGEDO? Esa es una de las debilidades que tenemos el proceso macro en términos de normas internacionales. Uno de los principios es la documentación. En micro tienen APA, entonces todo queda documentado ahí. Nosotros no tenemos sistema. En el proceso de evaluación de desempeño de la gestión fiscal, yo propuse un protocolo donde nuestro sistema de gestión documental es lo que hay, es el CIGEDO. Y se propone eso, que lo subamos. Hay una parte que es o una interna enviada, pero cosas como actas que pueda ser posterior, hay una funcionalidad que es registrar documento. Entonces todo lo puedo subir por CIGEDO con fecha anterior, por ejemplo un acta del 5 de enero, yo la puedo registrar hoy y queda en la carpeta con fecha 5 de enero. Eso es lo interesante de esa funcionalidad, y que hagamos una carpeta por estudios, igual que sucede en las auditorías. Las solicitudes de información las subimos a esas carpetas. Hay dependencias donde hay solicitudes de información de todos los estudios revueltos. Pues ahí está el CIGEDO, porque son externas enviadas y externas nosotros sí las subimos al CIGEDO. Pero la idea de la documentación es que puede venir una persona posteriormente, un par de otra EFS, y decir, bueno, yo quiero repetir todo el proceso, y la idea de una investigación, tanto académica como este tipo aplicada, es que cualquier persona la repita y llegue a resultados similares. Entonces, si viene a mirarla y le digo, ahí está la carpeta de todas las solicitudes de información que le hicimos a la entidad en todo el año, pero no se va a poner a buscar cuáles son las de este estudio y las del otro estudio. Un expediente es algo que tiene un denominador común. Nuestro estudio es un expediente. Entonces, cualquiera de nosotros puede sacar CIGEDO y asignarlo a ese expediente. Que alguien del estudio tiene que asumir la responsabilidad del expediente. Y cuando se termina el proceso, se entrega al gestor interno, no sé, en su dependencia quien sea, para que ya no aplique cerrada por entregar, sino que se entrega y se traslada, y mi carpeta queda libre. Entonces, esa es una propuesta que estamos haciendo de evaluación de desempeño. Es algo que deberíamos ponernos de acuerdo. Cómo no existe esa buena práctica, cada quien lo hace de una forma diferente. Decían que Docudes o un OneDrive, pero el tema es que eso está en cabeza de alguien, y el día que esa persona no esté, pues se pierde. En cambio, el CIGEDO no se perderá nunca. Carpetas de hace 5 años las podemos consultar en CIGEDO, en otros medios de pronto no. Entonces esa es una buena práctica, hagámoslo por CIGEDO y nos queda la evidencia documentada. Nosotros, o sea, desde hace mucho tiempo nosotros trabajamos carpeta por estudio, en cabeza de la persona que esté, digamos, a cargo de uno de ellos, que esté, digamos, el líder, que más les gusta. ¿Sí? Y o sea, todo lo externo, todas las comunicaciones están ahí, pero las internas no lo estamos haciendo. Ese es lo podemos hacer tanto como en este caso lo enviamos al director, puede ser interna enviada, o por
La funcionalidad que les digo, lo enviamos por correo y lo subimos al Figedoc por, ya no me acuerdo cómo se llama, por registrar documento. Cualquiera de las dos opciones, porque como no tenemos, ningún documento nos dice cómo lo debemos hacer, podemos hacerlo de la mejor práctica, pero la idea es hacerlo. Si estamos fallando mucho en documentación, y pues esto no pasaría esos estándares internacionales de calidad que esperamos lograr. Entonces esta fue la tarea que se dejó ayer con este cuadro de actores que ustedes realizaron, elaborar el mapa de actores. Pero no lo vamos a presentar ahorita, sino más tardecito, porque vamos a continuar con la siguiente etapa, que es planeación. Yo tengo una duda. Cuando en ese estudio preliminar, en la parte de metodología, se plantean unas salidas, unas visitas a campo para verificar la inclusión financiera en las asociaciones, ¿sí? Se modifica, se dice no se va a hacer salida por X razón, no se va a hacer una visita técnica a los municipios que teníamos programados en principio en el estudio preliminar. Esa modificación se hace, esa es mi inquietud, esa modificación se hace con el líder la hace al jefe inmediato y me imagino, no sé el paso ahí, el jefe la comunica a Economía y Finanzas. ¿Y se aprueba o no se aprueba? En ese caso, pues ya estamos hablando de la estrategia. Y en ejecución, nosotros hoy vamos a ver que uno de los productos es, vamos a definir un plan de trabajo. Y en ejecución, ejecutamos ese plan de trabajo. Pero como todo tema, existen novedades y hay sí riesgos e imprevistos que de pronto nos impidan hacer esas visitas. Nosotros definimos una muestra y por X, Y, Z no se puede hacer. Eso se trabaja a nivel de dirección. Economía y Finanzas pues tiene el plan, pero ellos no van a llegar hasta ese punto. Economía y Finanzas conocen el nombre del estudio, más del tema, porque el nombre a veces uno lo puede modificar al final, el objetivo y unas fechas. El resto de temas del estudio se maneja a nivel de delegada y sobre todo a nivel de dirección. Entonces, el plan de trabajo, vamos a ver, en este caso no lo aprueba el delegado. Yo recomiendo que se lo demos a conocer, porque hay delegados que ellos sí aprueban al final. Y entonces allá en octubre nos dicen, ¿y por qué no hicieron tal objetivo? Pero si nosotros planteamos en marzo los objetivos y no nos van a decir aquí en octubre que por qué no incluimos un objetivo, porque eso es volver a hacer el trabajo. Entonces, para que no nos pase eso, es una buena práctica que debemos a conocer, nos reunamos con el delegado, presentemos los objetivos, los elementos claves, y si vamos a hacer trabajo de campo, y si hay alguna modificación fundamental igual le podemos contar, pero no es un tema aprobatorio porque toda se hace a nivel de dirección. Y pues habrá sus justificaciones y de pronto en el documento final, en limitaciones, podemos decir, y no se pudo hacer tal trabajo de campo por problemas de orden público, entonces eso limita las conclusiones. Sin embargo, los resultados de las otras visitas de campo sí dieron evidencias suficientes para tal cosa. Entonces, lo importante es que se deje la trazabilidad, se justifique claramente el por qué, no porque, ay, no me dio pereza. Y eso hasta qué punto afecta nuestras conclusiones, porque si nosotros definimos una muestra suficiente y después no la podemos cumplir, entonces limitamos las conclusiones. Entonces estas conclusiones no son tan fuertes como esperábamos, pero sí nos dieron luces sobre estos temas. Esa es como la honradez del investigador, de dejar claro si hubo limitaciones, pues, y el que eso impacta sobre la calidad de las conclusiones.
Entonces, ahora la clase de hoy, pasamos a planeación. El tema de planeación, hay temas muy repetitivos que vienen de preliminar. Entonces, en preliminar conocimos el tema, pero aquí vamos a seguir profundizando cada vez más, con más información, con mayor base conceptual. Entonces ya lo de los actores lo vamos a tener, pero superadísimo. Más bien me di cuenta que hay un actor internacional que no lo tuve en cuenta y lo incorporo. Y a mi cadena de valor y a mi mapa de, por ejemplo, a mi árbol de problemas le incorporé un tema que me di cuenta cuando leí un estudio, pero lo voy enriqueciendo. Entonces vamos a ver que es más o menos repetitivo en esta parte, que la van a hacer ustedes, porque ustedes ya son expertos en partes involucradas y mapas de actores, es más de lo mismo. Entonces empecemos. ¿Cuál es el objetivo de la etapa de planeación? Como en preliminar teníamos dos objetivos, conocer y viabilidad. En planeación tenemos dos, que es conocer más a fondo y el documento de planeación. ¿Qué es el documento de planeación? Es la estrategia. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Quiénes lo vamos a hacer? ¿Dónde? Todas estas preguntas que definen el alcance del trabajo que vamos a hacer. Entonces, sigamos con conocer nuestro tema. Y el punto de partida, como vimos ya en la cadena de valor público, el punto de partida es un problema. Hay muchas discusiones de cómo se desarrolla una agenda pública, que los problemas no existen, se construyen, etcétera, etcétera. Podemos leer más a fondo sobre esto, pero se ha construido, o sea, objetivo o exista, nuestra justificación es un problema. Si no hay un problema o una oportunidad, porque pues las oportunidades también hay que aprovecharlas, no necesitamos hacer ni política pública, ni programas, ni proyectos, porque pues, ¿para qué? Si no hay problema, si no hay nada que aprovechar, pues no invirtamos, no nos preocupemos por eso. Hay tantos problemas por resolver como para perder tiempo y dinero en temas que no son importantes. Entonces, partimos de ese problema público, que debe ser definido explícitamente tanto por el gobierno o a veces es la ciudadanía, la población, los grupos de interés los que plantean el problema. Y un Estado, un gobierno lo incorpora. Entonces, en el momento que se incorpora, ya tenemos política pública, intervención pública. Como les dije, problemas son situaciones negativas o una oportunidad que se puede aprovechar. Están en un espacio geográfico en un tiempo determinado y vamos a actuar sobre él. Aquí el instrumento que se recomienda es el árbol de problema. Muchos lo conocemos, lo hemos trabajado en diferentes instancias, no necesariamente en temas de gestión pública. ¿Y qué actividad nos recomiendan? Pues conocer muy bien tanto la política como el objeto de estudio sectorial, los objetivos, las necesidades, la cobertura geográfica y poblacional, la evolución cronológica de estos temas, y las causas y consecuencias son las que nos van a permitir estructurar el problema. Por favor, seguimos. No es fácil estructurar un problema. Esto es de los lineamientos conceptuales de la MGA, del DNP. Nos piden que no confundamos si eso sucede. Le dicen cuál es el problema, no, que no hay una escuela. La solución. Esa es una solución. El tema es que hay niños sin escolarizar. Entonces la solución puede ser construir una escuela o darles transporte o hacerlo virtual, no lo sabemos, eso hay que dejarlo abierto. Entonces uno de los problemas que existe al formular problemas es que usualmente planteamos soluciones
cerrando todo un espacio de posibilidades. Entonces es que no cometamos ese error. Por favor, seguimos. El árbol de problema es una metodología, pues un árbol tiene sus raíces, su tronco y tiene sus ramas. Igual, para caracterizar nuestro problema, definimos un problema central, las causas directas, las primeras, y las causas indirectas. Igualmente, pues posterior al problema, definimos los efectos. Ya sabemos que los efectos son productos, resultados, impactos, efectos directos y efectos indirectos. Entonces, no es fácil. A veces una causa la ponemos como problema central o un efecto como problema central, pero en la medida que vamos desagregando esto en causas y en efectos, lo vamos moviendo y vamos llegando al problema central. Entonces veamos un ejemplo. Bueno, esta es la estructura que tiene, que vamos a hacer, el que van a hacer ustedes es una estructura similar. Aquí causas de un nivel, causas de otro nivel, podemos hacer cuantos niveles queramos, y los efectos, que algunos efectos pueden concluir en unos impactos combinados o independientes. Entonces esto lo vamos a hacer en grupo, en lluvia de ideas, para definir esto. No hay uno perfecto, o sea, depende de nuestro enfoque, de lo que quiera el equipo, pero la idea es llegar a un acuerdo sobre cuál es el problema, sus causas y sus consecuencias, porque la intervención dependerá de esto. La intervención, nos dicen siempre, atendamos las causas. O sea, para solucionar un problema hay que solucionar sus causas. Y los efectos, pues, impactará, pero de pronto si tratamos de hacer un aula, que sería un efecto, o hacer una escuela, entonces de pronto no estamos solucionando el problema. Sigamos. Entonces el ejemplo, no tome el de la guía, que es muy complejo, no, de uno en uno, devolvamos. Entonces aquí hay un problema sobre el aprovechamiento de residuos. Es específico, como es del DNP, sobre un municipio, es un modelo para que un municipio atienda un problema de bajo aprovechamiento de residuos sólidos domiciliarios en ese municipio. Entonces uno diría, ¿cuál es el problema? No, que no hay una planta para reciclar. Pues ya dijimos, vamos a ver si es el problema o es una de las consecuencias o es una de las alternativas. Entonces, este es el problema que se definió. Miremos las causas. Entonces hay dos elementos. Una diría, en la cadena de valor, cuáles son los insumos que necesito o en este caso que no tengo. Entonces, por un lado, nuestra sociedad no tiene una cultura de separación de residuos. ¿Por qué? Porque tradicionalmente nunca lo hemos hecho, y si lo hiciéramos, pero pasa el mismo camión y echan todas las bolsas juntas, pues no logramos nada. Y lo otro es porque no tenemos la infraestructura para realizar esa tarea de aprovechamiento. Y eso está causado porque eso requiere una tecnología apropiada, y porque las personas que lo hacen, pues hay una informalidad bastante grande. Entonces se identificaron estas dos causas que nos generan el problema de bajo aprovechamiento. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de esto? Por favor. Entonces, el tema de residuos tiene unas consecuencias tanto ambientales como económicas para la población. Entonces, ambientalmente, pues esos residuos aprovechables, por ejemplo cartón, los podríamos recuperar, reconvertirlos y de pronto salvar unos cuantos árboles para no devolver. Entonces,
ese impacto ambiental por el lado de que pues, tenemos que tumbar árboles como insumo para nuestros procesos, aunque podíamos aprovechar. Entonces hay un impacto ambiental. Por otro lado están las donde disponemos los residuos. Entonces estamos disponiendo cosas que son valiosas en un basurero y estamos incrementando la capacidad y un día tocará cerrarlo. Entonces eso podríamos reducir ese problema de disponer menos toneladas en el relleno. Y por otro lado, entonces, si aprovechamos económicamente esos recursos que estamos enterrando y que nos cuesta mucho dinero enterrar, entonces podemos aprovechar y generar ingresos para estas personas que reciclan, y eso también nos puede impactar en la tarifa de aseo para los usuarios. Entonces, esta es la idea de nuestro tema, que hagamos esta estructura, que hagamos varios ejercicios y sea muy visual. Luego eso es necesario redactarlo y cuantificarlo. Mire que aquí no estamos hablando ni de toneladas, ni de cuánto vamos a ahorrar en la tarifa, ni de cuántas personas son las que están trabajando en la informalidad como recuperadores, ni cuáles son los gases de efecto invernadero, las toneladas que voy a ahorrar. Entonces, eso sí tenemos que hacerlo nosotros cuando redactemos. Un problema o una descripción de un problema sin cuantificar no tiene sentido. Es un acercamiento, pero nosotros debemos aplicar muy bien eso, porque eso también nos permitirá mirar en las metas y los resultados. Entonces, si aquí digo que hay en la informalidad 100 personas trabajando y que estas personas hoy obtienen 2 millones de pesos mensuales y mi objetivo es capacitar, entonces ya sé que voy a capacitar a 100 personas y les espero duplicar sus ingresos, algo así. Entonces ya valoramos, luego miramos realmente cuántos capacitaron y cuánto es su ingreso. Les puedo preguntar a ustedes cuánto están ganando después de que se implementó el proyecto. Entonces, porque nuestra evaluación va a ser basada en criterios, y esos criterios en general deben ser medibles para poder concluir acertadamente. Entonces, este es solo un principio, un acercamiento, pero esto hay que cuantificar. Sigamos. ¿Alguna pregunta? Bueno, una vez definimos el problema, pasamos a otro tema que es la lógica de la intervención. Por experiencia, este ejercicio del problema, digamos que en la práctica uno debería preguntárselo a la entidad o tomar, digamos, el proceso que ellos hicieron para llegar al proyecto, es decir, cuál fue su problema, cuáles fueron las causas que se establecieron y cuáles fueron los efectos. Sí, porque es que ese ejercicio lo tuvieron que haber hecho ellos al momento de formular el proyecto, el programa, por lo que se trata. ¿Sí? En alguna oportunidad nosotros le hicimos esa pregunta al ministerio y digamos que por allá desempolvaron unas carteleras y las fotografiaron y nos las hicieron llegar. Pero es que ese es un ejercicio que digamos que el Ejecutivo tiene que hacer constantemente con sus procesos. ¿Sí? Ahora, ya cuando uno no tiene la información de ellos, a este le tocaría asumir el rol de formulador de política y hacer el ejercicio que es lo que casi siempre hacemos. Sí, ese es el punto de partida, por eso estábamos viendo la ficha EBI. Yo miro primero si el formulador lo tiene claro, pero si, como tú dices, encontré 3 documentos que dicen 3 cosas distintas, pues me reúno con ellos y trato de aclarar. Pero además hay un documento nuevísimo de la OEA donde da luces sobre el estado del arte del tema hoy y incorpora unas variables que antes no estaban por la tecnología nueva o por tendencias internacionales, pues yo lo puedo incorporar. Es eso, partamos de lo que el gobierno nos dice, ellos deberían tenerlo claro. No sabemos, debería hacerlo, pero pues no siempre sucede.
Pero además nosotros podemos aportar e incorporar temas que yo considero relevantes. Acuérdense de los efectos no provistos. A nadie le gusta mostrar las cosas negativas de su proyecto. Entonces, efecto no previsto, voy a hacer una planta de reciclaje en un barrio, los vecinos no quieren que lo hagan porque eso me va a desvalorizar mi propiedad, etcétera, etcétera. Entonces, usualmente uno no coloca eso. Por eso nosotros, al ser independientes y objetivos, lo podemos incorporar. Pero sí, o sea, nosotros podemos hacer mesas de trabajo, solicitudes de información, no tanto como llene metal, páseme el estudio preliminar, usted hágamelo, pero sí ciertos puntos para que ellos nos digan cuál fue el diseño que ellos tenían que ellos fallan mucho en formulación. Por ejemplo, esa teoría del cambio nunca la vi. Usualmente ellos copian proyectos y tendencias de otros lados. Entonces la teoría la tienen claro donde lo implementaron la primera vez. Nosotros a veces copiamos sin enterarnos de la teoría, pero la teoría está en el fondo. De pronto lo ajustamos sin conocer la teoría, lo ajustamos y lo dañamos, porque si usted no tiene claro el fundamento sobre el que se hizo, pues puede colocarle cosas incoherentes. Pero en general se tiene un trasfondo, que el gobierno no lo conoce bien o le incorpora cosas que están por fuera de la teoría, eso puede suceder. Entonces tenemos nuestra lógica de la intervención, es eso. ¿Qué pensaba el gobierno cuando lo planteó? ¿Cuál es la teoría que está en el fondo? Entonces hablábamos aquí en el curso de investigación científica, que eso de la cadena de valor y la teoría del cambio, ¿qué era? Pues uno lo asocia al marco teórico. Hay un marco teórico en el trasfondo, puede ser económico, puede ser de ciencia política, puede ser de cualquier filosófico, de cualquier campo. La idea es identificar eso. Para los temas que se trabajan tanto en los estudios, nosotros tenemos que construir la teoría del cambio, o eso ya viene construido con la política pública que se viene desarrollando, porque hemos encontrado que hemos desarrollado temas donde no encontramos teorías del cambio desarrolladas por parte del gobierno. Como les dije, eso es fundamento. El gobierno lo debería tener claro, pero hemos visto fichas que son vergonzosas. Entonces nos vamos a preguntar, si no vamos a acudir a documentos teóricos, a libros, a documentos internacionales. Hay muchos documentos. Yo traje un ejemplo de UNICEF de desnutrición. Ellos son los chachos de desnutrición. Si ellos tienen un documento donde me dan un marco teórico, así el gobierno no lo tenga claro, yo sí lo voy a tener claro, porque UNICEF lo tiene claro, y yo voy a tomar esas bases conceptuales de pronto para cuestionar que el programa no está acorde con ese marco teórico. O sea, ese es el meollo. Si el gobierno lo hizo bien, tiene que ajustarse a un marco teórico y ese programa y a una cadena de valor, y ese programa responder casi que exactamente con estos criterios, y eso es la evaluación. Entonces yo defino el deber ser teórico y de cadena de valor y de marco lógico, y después miro qué hay y me doy cuenta que no tienen no se basaron en la teoría, les faltan algunos elementos y por eso el programa no fue lo más efectivo. Entonces mis recomendaciones son llenar esos vacíos. Entonces partimos de que sí existe, de que ellos lo tienen claro, pero nosotros lo dibujamos. Entonces le pedimos la información y lo dibujamos. Lo importante es que nosotros lo tengamos claro para ir a evaluarlo. Entonces sigamos. La teoría del cambio realmente es nuestro marco teórico.
es una visualización. Aquí yo les voy a recomendar muchas visualizaciones porque nuestros documentos no pueden ser tan largos y la idea es que lo entienda cualquier ciudadano. Hay una política de que seamos claros y que la ciudadanía lo pueda leer fácilmente y comprender fácilmente. La idea, pues como dice Teoría del Cambio, tenemos una situación negativa que queremos resolver y tenemos unos objetivos donde buscamos llegar a una situación donde resolvamos ese problema de la mejor medida. Entonces, un cambio positivo entre algo que no deseable a algo deseable. Pues, ¿qué necesitamos hacer para pasar de esta situación negativa a una situación positiva? Pues este es nuestro programa, nuestro proyecto. Eso es lo que se debe hacer para lograr ese cambio. Y como les dije, entonces este camino nos sirve como guía para que nosotros evaluemos ese camino recto e ideal en nuestro criterio de evaluación, que la realidad va a ser un poco torcida, pero entonces vamos a identificar esas brechas entre el ideal y la realidad, y siempre y cuando tenga justificación, reconocerle su justificación. Pero si se desvió sin motivo, entonces este es una de las cosas a mejorar. Y pues las causas de esas discrepancias, como les dije, pues no me dieron plata. Yo tenía pensado atender a los 100 recicladores con capacitación, pero me dieron la mitad de la plata, entonces yo solo capacité 50. El Ministerio de Hacienda no me asignó la plata. Entonces hay que decirlo, el proyecto estaba formulado, sin embargo se atendió solo al 50% porque no se contaron con los recursos. Sigamos, entonces vamos a ver ejemplos. Creo que con ejemplos es más sencillo. Entonces, esta es la teoría. ¿Cómo funciona una rotonda? ¿Y por qué nunca funciona? Entonces, esto es un ejercicio que hizo una persona. Aquí está el link. Entonces, hay unas condiciones para que la rotonda funcione. Es circular, perfecto, tiene 3 vías. Se accede y dependiendo de donde usted vaya a salir, usted toma una de las 3 vías. En el centro no debe haber nada que obstaculice la visión y los accesos son directos. O sea, la idea es no parar. Si pongo un semáforo o una parada, pues voy a acabar con la lógica de la rotonda. Y pues el tráfico no es como el de Bogotá a las 7:30 de la mañana, porque pues en un trancón no funciona la rotonda. ¿Por qué no funciona? Porque la realidad puede ser como esta. En vez de 3 vías tiene 2. Entonces pues, si yo sabía en qué momento estar en la tercera, en la segunda o en la primera, pues los de la segunda y la tercera se lo van a pelear la segunda. Y entonces qué chévere poner algo bonito en la mitad, ¿no les parece? Un monumento, algo a Simón Bolívar. Pero pongamos un semáforo y una parada de búsqueda aquí ideal. En fin, y además hay conductores que no saben cómo funciona. Entonces, esta es nuestra lógica de la intervención, nuestra teoría del cambio. Y esto fue lo que se implementó. Ustedes son los evaluadores. Entonces, ustedes van a hacer la comparación entre esto y esto. Van a concluir que esto no funciona muy bien, pero ahí no se acaba el estudio. Tienen que decir por qué. Entonces, ¿por qué? Porque no se diseñó como tocaba diseñarlo, le pusimos cosas que no se necesitaban. Este es un ejemplo de cuál sería como esa teoría del cambio y el proceso de evaluación que vamos a hacer. Pasemos. Este ya es uno más tradicional, es un ejercicio más tradicional. Como les dije, acudí a UNICEF, que son los que saben de nutrición en este mundo. Si no saben ellos, ¿quién? Entonces, es un programa de nutrición en Bangladesh. Es para el grupo beneficiario, participa en el programa. En el insumo están los madres de los niños pequeños.
está conformado por un asesoramiento nutricional. Aquí se ve que como insumo fundamental es la madre. No es solo darle apoyo nutricional, sino es muy importante el papel de la madre, que sepa cómo suministrarle esos alimentos a los niños. Entonces tenemos dos insumos y dos actividades, que es el asesoramiento en nutrición y entregarle alimentos. Si solo tuviéramos entregar alimentos, lo más probable es que el programa no funcionara y no tuviéramos los resultados. Pero este tiene esos dos componentes. El proceso que se espera, que se cambie la conducta familiar en temas de alimentación, que los suplementos alimentarios les ayuden pues para complementar la alimentación, porque son familias pobres que no tienen el suficiente ingreso para tener la nutrición, los elementos nutricionales para agradar a los niños. Entonces toca complementarles en una cantidad y calidad de alimentos suficientes, y pues el resultado es que estos niños que tenían deficiencias nutricionales en una evaluación posterior ya tengan mediciones de cabeza, de brazos, las mediciones adecuadas de nutrición, que hayan mejorado y que ojalá superen la desnutrición, que son ciertos estándares. Entonces este es uno más clásico, que es un ejemplo que nos puede servir a nosotros. No tenemos que hacer algo complejísimo, puede ser algo así de sencillo. Y ahora les voy a mostrar uno más complejo, que es el de descentralización, que depende de los temas. Hacemos que puede ser parecido al que ellos deban diseñar. Este también es otro programa de subsidios y es integral para la infancia. Entonces por aquí arriba ustedes no lo ven, por aquí hay temas de asistencia escolar, está educación, uso de servicios de vacunación, está salud, está consumo de alimentos, están conductas sociales de riesgo, prevenir temas de tabaco, alcohol, drogas. Está un tema económico, porque muchos niños tienen que abandonar la escuela, porque tienen que trabajar, etcétera, etcétera, no tienen el alimento suficiente porque no tienen los ingresos para comprarlos. Y así por aquí están los resultados, por aquí otros elementos. Entonces lo podemos y tenemos que hacer tan complejo como el tema lo amerita. Por ejemplo, algo de víctimas y desplazados, ¿cómo sería la estructura? Algo así, por todos los elementos que tiene. Entonces lo pueden mirar más al detalle, y está el link también del documento. Me pareció muy interesante, se lo envié al equipo que está haciendo evaluación de desempeño de la gestión fiscal a temas nutricionales, porque es una guía bastante interesante, pero pues no necesariamente todos tenemos que hacer algo tan complejo. Sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nuestro mapa conceptual de la teoría del cambio del estudio sectorial. No, seguros está fácil, el financiamiento está fácil. Entonces, algo muy sencillo: insumo, proceso, producto, resultado, impacto.